Dios y el diablo son los dos patrones fundamentales de la existencia humana. El camino de la luz, el bien, la verdad, la belleza, la vida, el cielo y la salvación. Y el camino de la oscuridad, el mal, el engaño, la traición, la negación de la vida, el infierno y la condenación. La realidad del mal es una fuente de profunda y extraña fascinación. De hecho, parece que, mientras muchos de nosotros elegimos el bien sobre el mal, algunos no pueden evitar caer en la tentación de hacer el mal. Nada es más fácil que denunciar al malhechor. Nada más difícil que comprenderlo. Debemos ser conscientes del mal interior para no caer víctimas de sus efectos. Cuando nos identificamos únicamente con el bien y negamos nuestra capacidad de hacer el mal, inevitablemente lo proyectamos sobre otras personas. Toma control de nosotros como un poder autónomo, a menudo claramente visible para los demás, aunque no para nosotros mismos. El diablo tiene el carácter de una personalidad autónoma, mayor que la conciencia del hombre y mayor que su voluntad. Cuando señalas a alguien con un dedo, 3 dedos te señalan de regreso. La única realidad es que todos somos capaces de hacer el mal, y la postura moral correcta es conocer el mal, pero elegir no hacerlo. La creencia en demonios ocurre históricamente en todo el mundo. Generalmente son vistos como entidades sobrenaturales malévolas. Los daimones de la antigua Grecia, sin embargo, se dividían en categorías de buenos y malos, Agathodaim y Kakodaim. El primero es un ángel guardián o figura tutelar que media entre los hombres y los dioses, mientras que el segundo es el demonio adversario. El daimon es un espíritu superior constantemente consciente de su íntima conexión con otros seres humanos, con la naturaleza y con todo el cosmos. Cuando nuestro daimon interior está en buen orden, experimentamos eudaimonía, un estado de buen espíritu y plenitud. Sin embargo, el Kakodaim trae problemas y nos distrae de nuestro camino hacia la integridad. El diablo se asemeja a los faunos y sátiros de la mitología griega y romana, quienes eran compañeros de Dionisio, el dios griego del vino, la embriaguez y la festividad. Por otro lado, el dios Pan está asociado con lo salvaje, las cabras, los pastores, la fertilidad y la música. Hay un tema general de placeres mundanos en estos seres míticos. La palabra pánico deriva de Pan, quien era la fuente de sonidos misteriosos que provocaban miedo contagioso en los rebaños y ataques de pánico en las personas que frecuentaban lugares solitarios. Mientras que en el miedo sabemos que nos amenaza y nuestras percepciones se agudizan para superar el peligro. En la ansiedad nos sentimos amenazados sin saber qué pasos tomar para enfrentar los peligros. Y en lugar de agudizarse, nuestras percepciones generalmente se vuelven confusas o vagas. Pandemonio, literalmente, todos los demonios. Que se refiere a un alboroto salvaje, confusión y caos, fue acuñado por primera vez por el poeta inglés John Milton para describir la ciudad capital del infierno en su poema épico El Paraíso Perdido. Estas palabras han permanecido en nuestro lenguaje y aún definen mejor la destructiva confusión que el diablo y sus secuaces pueden causar en nuestro mundo y en nosotros mismos. En la Biblia, las ovejas son consideradas seguidores leales del Hijo de Dios, metafóricamente un pastor. Las cabras, en cambio, son desobedientes y difíciles. Las cabras se utilizaban en rituales de expiación como portadoras de los pecados de la nación, y eran liberadas para supuestamente llevar el mal al desierto. De aquí proviene el término chivo expiatorio, un proceso psicológico en el cual otros son señalados y reciben culpas indebidas por algo. Las personas usan a otros como chivos expiatorios para ocultar sus propios defectos más grandes. Esta proyección suele ocurrir de manera inconsciente debido a rasgos de sombra reprimidos, envidia, ira, culpa, lujuria, etc. El psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung hace una afirmación profunda. Este es el significado más profundo del hecho de que Cristo como Redentor fue crucificado entre 2 ladrones. Estos ladrones, a su manera, también fueron redentores de la humanidad. Fueron los chivos expiatorios. En la proyección de la sombra, uno queda atado a otros en odio. Las clases bajas, las minorías raciales y nacionales,
y otras religiones suelen convertirse en blancos de contenidos psíquicos reprimidos. La sombra es la parte desconocida de nosotros mismos, que se convierte en el lado oscuro de nuestra personalidad cuando es ignorada. Ninguno de nosotros está fuera de la oscura sombra colectiva de la humanidad. Es una verdad de la vida que cuando los aspectos negativos de nosotros mismos no son reconocidos como parte de nuestro interior, aparecen actuando contra nosotros en el exterior. Ser acusado de algo que no hiciste es doloroso, y esa mentira crea una herida que puede infectarse durante años. Cuando hacemos algo inesperado, decimos, no sé qué demonios se me metió. El diablo es un chivo expiatorio útil. En contraste, en la proyección del Salvador, uno queda atado a la otra persona no en odio, sino en adoración ciega y acrítica. Un líder así con frecuencia desarrolla un complejo de Dios. Los líderes pueden convertirse en figuras casi divinas por sus promesas de salvar a la nación de la pobreza, el hambre y la miseria. Son los portadores simbólicos del inconsciente de millones de personas. El diablo recibe muchos nombres: Satanás, Lucifer, la gran bestia, Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Es el adversario, el acusador, el tentador, el engañador y el que divide al hombre de Dios. El diablo es increíblemente perverso y maligno, pero también inteligente y astuto. Es el padre de todos los embaucadores. Eso es lo que lo hace tan peligroso. La palabra inglesa devil proviene del griego diabolos, el que divide. Diabólico es el término en el inglés contemporáneo. El verbo griego, diabolen, significa literalmente desgarrar o separar. El antónimo de lo diabólico es lo simbólico, que proviene de ese griego meboyein, unir o poner junto. El psicólogo existencialista estadounidense Roy O'Malley escribe: lo simbólico es aquello que reúne, ata, integra al individuo consigo mismo y con su grupo. Lo diabólico, en contraste, es aquello que desintegra y despedaza. Cuando una comunidad se forma, puede ser fuente de amor fraternal, de amar al prójimo como a ti mismo. El diablo, en cambio, dispersa y produce discordia. La dispersión es una señal del poder oscuro, ya sea la división de comunidades, familias o culturas. De ahí surge el dicho, divide y vencerás, o la unión hace la fuerza, la división nos destruye. Roy O'Malley identifica 3 características de lo diabólico que son tan relevantes hoy, o incluso más, que en el pasado: el amor por la desnudez, la violencia y la división. Mientras que antes la desnudez y los aspectos del cuerpo eran privados y reservados para el acto sagrado de la unión sexual dentro del matrimonio, ahora la ropa está destinada a llamar la atención sobre las partes privadas del cuerpo. La sexualización general de la cultura también se relaciona con este aspecto, exacerbada por la facilidad de acceso que la tecnología ofrece a los deseos de lujuria insatisfechos. En cuanto a la violencia, el siglo XX marcó algunos de los acontecimientos más devastadores de la historia humana, y nadie sabe lo que nos espera en el futuro. Finalmente, al diablo le encanta dividir. Estas divisiones ocurren en casi todos los aspectos de nuestras vidas: raza, sexo, religión, política y economía. Lo demoníaco es una inversión del orden. El crecimiento de la visión particularmente occidental de la explotación, el materialismo y el ego humano como centro de la vida es un subproducto de lo diabólico. Así, el hombre se ha alienado de sí mismo. Quizá lo más relevante para nuestros tiempos, el diablo aparece como la realidad virtual que promete una utopía fuera de la existencia física, o la inteligencia artificial que posee un conocimiento muy superior al de la humanidad, diseñada para convertirse en su salvador, y que sin embargo, al carecer de conciencia, carece también de empatía. Esta división no solo ocurre externamente, sino también internamente, como personalidad dividida. Cuando Jesús habló con el endemoniado de Gerasa y le preguntó: ¿cuál es tu nombre?, él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión significaba entre 3 y 6 mil soldados. El hombre poseído, abrumado por fuerzas inconscientes, ya no tiene un ego que funcione como ancla a la realidad, lo que resulta en esquizofrenia. Hacer un pacto con el diablo es un tema universal que aparece muchas veces en las obras de la cultura popular. A veces el trato se realiza en una encrucijada, que simbólicamente representa la liminalidad,
un lugar ni aquí ni allá, donde dos reinos se tocan, el físico y el espiritual. El pacto suele comenzar con un mortal que desea algún bien mundano como juventud, amor, conocimiento, riqueza, fama o poder, pero a cambio debe venderle su alma al diablo. Esto se ejemplifica en la leyenda alemana de Fausto, basada en la esquiva figura de Johann Georg Faust, un alquimista, astrólogo y mago alemán. Después de que el diablo lo sirve con sus poderes mágicos durante un número determinado de años, el plazo del contrato termina, y el diablo se lo lleva al infierno. En los relatos tempranos, el doctor Fausto está irremediablemente condenado porque prefiere el conocimiento humano y la ganancia material por encima del conocimiento divino o espiritual. Esto es conocido como el pacto fáustico. En Fausto de Goethe, una de las mayores obras de la literatura alemana, Fausto es un erudito que se deprime por la inutilidad del conocimiento humano y recurre a la magia para descubrir la verdad última. Sin embargo, sus intentos fracasan. Frustrado, ya no quiere vivir. En su momento desesperado, aparece un perro que se transforma en el sirviente del diablo, Mefistófeles. Él le dice a Fausto que será su sirviente en la tierra y le mostrará los placeres de la vida. Al principio, Fausto se niega. Entonces Mefistófeles hace una apuesta. Si alguna vez llegara a experimentar un momento de dicha suprema en la tierra, al punto de rogar que ese instante no termine, moriría instantáneamente y serviría al diablo en el infierno. Fausto, que cree que no puede perder la apuesta porque nunca estará satisfecho y por lo tanto nunca experimentará el gran momento, acepta el trato y se sella con un pacto de sangre. Finalmente, Fausto experimenta un momento de dicha y muere. Sin embargo, cuando Mefistófeles está a punto de reclamar su alma, Fausto es salvado por la gracia de Dios. Aunque nunca estuvo satisfecho y muere antes de poder realizar su visión de un reino de los cielos en la tierra, Fausto aprende a encontrar la felicidad en el progreso, no solo en el logro. Nunca cedió a la lujuria ni a la ociosidad, sino que se enfocó en la justicia, la prosperidad, el amor y la mejora de la vida de su pueblo. Ese constante esfuerzo finalmente salva su alma. Curiosamente, esto no habría sido posible sin los intentos del diablo de hacer que Fausto viviera una vida malvada y pecaminosa. La persistencia del diablo en tentar a Fausto y la negativa de Fausto a rendirse lo llevan a su iluminación espiritual y a su salvación. Como escribió el poeta austríaco Rilke en una de sus cartas después de retirarse de la psicoterapia: si mis demonios han de abandonarme, temo que mis ángeles también emprendan el vuelo. No podemos tener uno sin el otro. Tenemos tanto un ángel, que representa la conciencia, como un diablo, que representa la tentación. Nuestros demonios internos se asemejan a nuestra sombra, que conserva el contacto con las profundidades perdidas del alma, con la vida y la vitalidad, y nos da indicios para la autorrealización. Como dice el refrán, un hombre que no proyecta sombra es el mismo diablo. En la novela corta de 1814 Peter Schlemil, el protagonista vende su sombra al diablo a cambio de una bolsa mágica sin fondo llena de oro. Sin embargo, descubre que sin su sombra es rechazado por los demás. El violinista italiano Giuseppe Tartini tuvo un sueño en el que el diablo se le apareció y le pidió ser su sirviente y maestro. Tartini le entregó su violín para ver si podía tocar, y la música fue tan maravillosa que jamás la había concebido ni en sus vuelos más audaces de fantasía. Se sintió arrebatado, transportado, encantado, le faltó el aliento y despertó. Inmediatamente tomó su violín para retener, al menos en parte, la impresión de su sueño. Todo fue en vano. A pesar de haber dicho que la música que compuso es, de hecho, la mejor que escribió, a la que llamó el trino del diablo, era tan inferior a lo que había escuchado que, si hubiera podido subsistir por otros medios, habría roto su violín y abandonado la música para siempre. El diablo es un arquetipo, un patrón de conducta heredado colectivamente, y como todos los arquetipos, nos fascina por su luminosidad. Identificarnos con un arquetipo puede llevarnos a la destrucción psíquica, provocando inflación del ego, en la cual nuestro sentido de identidad se amplifica en exceso, creando ilusión y megalomanía, y un camino globalmente autodestructivo. Los arquetipos son primitivos y pertenecen a un ámbito cercano a los instintos. No están necesariamente relacionados con valores humanos éticos. Es tanto deber del ego dar un sentido de responsabilidad moral a las imágenes arquetípicas del inconsciente,
como lo es para nosotros velar por el bienestar de nuestros semejantes en el mundo exterior. La clave no es la identificación, sino la integración. Jung escribe: las imágenes del inconsciente imponen una gran responsabilidad sobre el hombre. El no comprenderlas, o eludir la responsabilidad ética, lo priva de su integridad y le impone una dolorosa fragmentación en su vida. En el cristianismo, la voz de la tentación aparece desde el principio de los tiempos, representada como la serpiente en el jardín del Edén, la cual más tarde fue equiparada con el diablo. El papel de la serpiente fue tentar a Adán y Eva, los primeros humanos, a comer del fruto del árbol que Dios había prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque abriría sus ojos a la realidad y serían como dioses. Las mentiras más peligrosas contienen medias verdades. La serpiente promete cosas buenas y evita deliberadamente hablar del mal que le sobrevendrá. Así, Eva arranca el fruto, lo come y le da a Adán. Inmediatamente sienten vergüenza de su desnudez y experimentan culpa y ansiedad. El pecado del orgullo, querer ser como Dios, aparece como el primer acto de desobediencia, llevando al pecado original de la humanidad y a la caída del paraíso. En un mito similar, el dios griego Prometeo roba el fuego del cielo en beneficio de la humanidad y es castigado por los dioses. Los mitos no son meros relatos o supersticiones, sino patrones perennes que expresan la condición humana. Psicológicamente, podemos ver estos dos mitos como el desarrollo de la conciencia en el ser humano, que siempre va acompañado de sentimientos de transgresión, culpa y castigo. Nacemos integrados, en un estado de plenitud original, paraíso, y al crecer, volvernos conscientes de nosotros mismos y adquirir el ego, experimentamos desintegración o la caída del paraíso. Pasamos de vivir bajo el círculo reconfortante y nutritivo de la madre, a tener que abandonar el nido de comodidad. Si no nos lanzamos al fuego de la vida, no podemos reintegrarnos ni recuperar nuestra relación con nuestro estado natural de ser. Dado que la plenitud solo tiene sentido cuando reunimos nuestro yo fragmentado, este acontecimiento también se describe como feliz culpa, caída afortunada o feliz culpa. Sin una caída, no podemos experimentar la redención. La desintegración representa la condición necesaria para toda autorrealización. Antes de profundizar en la psicología del diablo, debemos explorar primero los diferentes significados de los nombres Lucifer y Satanás. Lucifer, el portador de luz, es el nombre latino para las apariciones matutinas del planeta Venus, la estrella de la mañana, visible antes del amanecer. El planeta también aparece como la estrella vespertina, visible después del atardecer, dependiendo de la fase de su órbita alrededor del Sol. En el folclore romano, la estrella de la mañana fue personificada como una figura masculina que portaba una antorcha. Las estrellas eran entonces consideradas seres celestiales vivientes. En el mito, la estrella de la mañana es interpretada como un ser celestial que lucha por alcanzar el más alto trono del cielo, solo para ser arrojada al inframundo. La estrella de la mañana, uno de los objetos más brillantes en el cielo, está llena de orgullo. Después de su breve declaración de victoria, es humillada y desaparece de la vista cuando el Sol Todopoderoso se levanta e inunda todo con su luz. La primera referencia a la estrella de la mañana como un individuo ocurre en el libro de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Aunque este pasaje en realidad se refiere a la condena de un rey malvado de Babilonia, ha sido interpretado como una alegoría de la caída de Satanás del cielo. Considerando el orgullo como el pecado mayor, amar más a uno mismo que a los demás y a Dios, Lucifer se convirtió en sinónimo del diablo. El orgullo no solo fue lo que provocó la caída del hombre del paraíso, sino también lo que llevó al diablo y a sus ángeles a rebelarse contra Dios y ser expulsados del cielo. Esto se describe en el libro apocalíptico de Apocalipsis, donde ocurre una guerra en el cielo entre los ángeles liderados por el arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes dirigidos por el dragón, o el diablo.
Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. No fueron solo unos pocos ángeles los que estuvieron del lado del diablo, sino una tercera parte de ellos que se negaron a unir su libre albedrío con la voluntad de Dios, y descendieron al infierno como ángeles caídos. Las penas del príncipe de las tinieblas son tan inconmensurables como la eternidad misma. Excluido del cielo, escuchar a lo largo de los eones sin fin las lejanas voces de los ángeles a quienes alguna vez conoció y amó, y ser un errante entre desiertos de oscuridad. La confusión surge cuando Jesús también es descrito como la estrella de la mañana en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, se lo describe como la brillante estrella de la mañana. En otras palabras, la luz del diablo es una pobre imitación de la verdadera luz del mundo, y aunque ambos fueron llamados estrella de la mañana, solo uno de ellos representa la luz auténtica. No es coincidencia que el diablo se disfrace como ángel de luz, pues es un engañador. Al diablo también se le da el nombre de Satanás, que significa adversario o acusador. Él es quien coloca una piedra en tu camino justo donde menos lo deseas, y luego te culpa por tu fracaso. En el libro de Job, el siervo más fiel de Dios, Job es un hombre justo que honra a Dios y ha sido bendecido con salud, familia y riqueza. En el cielo, Dios pregunta a Satanás su opinión sobre la piedad de Job. Satanás dice que su siervo solo le es fiel porque ha sido bendecido con prosperidad, pero que si todo lo valioso le fuera quitado, seguramente sufriría y maldeciría a Dios. Así, Dios le concede permiso a Satanás para poner a prueba la fe de Job. Satán es la duda destructiva dentro de la personalidad de Dios, y sin embargo, tiene una misteriosa necesidad existencial tanto para Dios como para el hombre y su relación mutua. Mensajeros llegan para decirle a Job que sus animales, sirvientes e hijos han muerto. Devastado, Job cae al suelo y clama: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo allá volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job permanece firme en su fe. Esta vez, Satanás aflige todo el cuerpo de Job con llagas. Mientras yace en un dolor insoportable, su esposa le dice: «Maldice a Dios», y muere. Pero Job permanece fuerte en su fe. 3 de sus amigos vienen a él, lloran, y se sientan a su lado durante 7 días, sin pronunciar palabra, porque la aflicción de Job era muy grande. Después de esto, Job abre su boca y maldice el día en que nació, y anhela la muerte que no llega. Sus amigos no pueden comprender cómo un Dios justo castigaría a un hombre inocente y piadoso. Piensan que su sufrimiento debe estar bien merecido y lo acusan de haber cometido pecado. Sabiendo que su conciencia estaba limpia, Job se cansó de sus acusaciones y los llama consoladores miserables. Job pasa de su actitud piadosa a reprender a Dios por su ira desproporcionada e injustificada. Los malvados tienen poder sobre los mansos, y Dios no hace nada para castigarlos. Dios responde al clamor de Job y aparece en un torbellino. Describe la complejidad del mundo que él ha creado. Hacer justicia en un mundo lleno de maldad es complicado y no es blanco o negro como Job y sus amigos parecen pensar. Así como hay orden en el mundo, también hay caos, como se ve en las 2 criaturas, Behemoth y Leviatán, a las que Dios señala. Vivimos en un mundo que no está diseñado para evitar el sufrimiento. Job confía en la sabiduría de Dios a pesar de su dolor. Finalmente, Dios honra la lucha y la honestidad de Job, y su familia y fortuna le son restauradas. Se convierte en el siervo fiel arquetípico de Dios. El libro de Job, en comparación con la historia del paraíso, representa un avance significativo en la autoconciencia de Dios. Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios como si su conocimiento del bien y del mal fuera una ofensa contra el Creador. En Job, se comienza a comprender que este conocimiento es fructífero cuando el libre albedrío se combina con la infinita sabiduría de la voluntad divina de Dios.
También es interesante que en Job, Satanás actúa en acuerdo con Dios, no a sus espaldas como la serpiente en el paraíso. De esta asombrosa autorreflexión provocada en Dios por la obstinada rectitud de Job, Dios desarrolla empatía y amor, y de allí nace una nueva relación entre Dios y la humanidad. Dios es llevado a un proceso de transformación que conduce a su encarnación como Jesucristo. La crucifixión y muerte de Cristo es la historia trágica definitiva, donde el peor de todos los castigos es infligido sobre aquel que menos lo merecía. La respuesta a Job se da en el supremo momento del grito desesperado de Cristo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios experimenta lo que significa ser un hombre mortal y lo que hizo sufrir a su fiel siervo Job. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo celebró su victoria, pero, en realidad, fue el momento de su derrota, pues no previó la resurrección de Cristo 3 días después. El periodo entre la crucifixión y la resurrección de Cristo es conocido como el descenso a los infiernos, donde Cristo bajó al inframundo y llevó la salvación a las almas que allí estaban cautivas. La Divina Comedia de Dante, que retrata una crisis de la mediana edad en la cual debemos descender al infierno, está concebida para reflejar la expedición redentora de Jesús. Jung escribe: por lo tanto, después de su muerte Cristo tuvo que viajar al infierno. De lo contrario, el ascenso al cielo se habría vuelto imposible para él. Cristo primero tuvo que convertirse en su anticristo, su hermano subterráneo. La historia de cada persona en el camino hacia el autoconocimiento y el despertar espiritual comienza descendiendo al infierno. La fórmula del viaje al oscuro dominio de la muerte en busca de sabiduría es universal. Así como una herida abierta que no se atiende lentamente infecta todo el cuerpo, también el pecado es como una herida abierta en el espíritu, por la cual lo demoníaco puede entrar e influir en tu mente. Cuando alguien le dice a Dios que salga de su vida, se abre la oportunidad perfecta para invitar al diablo, quien intentará consolar a la persona y presentarse como su aliado. El satanismo es el mal disfrazado de bien. Lo demoníaco se oculta en secreto. Dios nos advierte que tengamos cuidado de no tomar el camino de la destrucción y se pone delante de nosotros bloqueando el paso. Parece que Él no está de nuestro lado porque no somos libres y no podemos hacer lo que queremos. El diablo, en cambio, aparenta estar de nuestro lado y susurra a nuestro oído: haz simplemente lo que te haga feliz. La vida es demasiado corta. Los tiempos han cambiado, vivimos en un mundo nuevo con nuevas reglas. Todos los demás lo hacen. ¿Por qué tú no? No obedezcas a nadie, tú eres el Dios de ti mismo. Así es como habla el diablo, y cuando experimentamos la inflación del ego, él sonríe porque es solo cuestión de tiempo antes de que nos unamos a su reino de oscuridad. El orgullo precede a la caída. Satanás cree que es igual a Dios. La realidad gira en torno a él, y son sus visiones las que importan por encima de todo, llevándolo a rebelarse contra todos los que no estén de acuerdo. El orgullo es el origen de todo mal. Antes de pecar, Dios parece ser el acusador y el diablo nuestro defensor. Sin embargo, después de pecar, los papeles se invierten. Dios se convierte en el defensor y el diablo en el acusador. Dios no es un tirano que dice: haz esto o serás castigado, sino más bien: haz esto porque te hará bien. Lo diabólico puede ser invitado indirectamente como resultado de las acciones de una persona, acciones que aumentan la susceptibilidad a la influencia demoníaca. Esto es especialmente aterrador cuando uno no es consciente de ello. Más raramente, las personas se involucran en la sujeción demoníaca, sometiéndose voluntariamente al diablo, como es típico en cultos o pactos con el diablo. Todo patrón de pecado es aceptado e interiorizado, lo que lleva al desprecio de los demás y del mundo. Si bien existen casos de actividades extraordinarias de lo demoníaco que pueden suceder de formas muy directas y aterradoras, como la infestación demoníaca, la presencia del mal en un lugar, animal u objeto, la vejación demoníaca, ataques físicos de un demonio, y la posesión demoníaca, cuando el demonio toma control completo del cuerpo de una persona, nos centraremos en las actividades psicológicas de lo demoníaco. La línea entre el comportamiento demoníaco y los problemas de salud mental es difusa, y no se pierde nada al visitar tanto a un psicólogo como a un sacerdote, pues ambos son complementarios para sanar nuestra alma y fortalecer nuestro espíritu.
La tentación es la actividad ordinaria del diablo. Es una realidad para nosotros cada día. La puerta que lleva a la destrucción es ancha, y muchos entran por ella. Pero la puerta hacia la paz es estrecha, y nadie puede entrar sino a través de la aflicción del alma. El diablo busca grietas en nuestra armadura espiritual para tratar de entrar, cuya fortaleza depende de lo que Aristóteles llamó el justo medio, el punto entre la carencia y el exceso de un rasgo, como la confianza entre la autodepreciación y la vanidad. La tentación comienza con el engaño, creer en las mentiras del diablo, que promete el bien solo para entregar el mal. El objetivo de esto es crear división o conflicto interno en nosotros mismos, paralizando nuestra capacidad de elegir y haciéndonos caer en espiral. En la desesperación, buscamos un sustituto en la vida y nos adormecemos con placer o distracción, lo que puede conducir a la adicción. El infierno es ese estado mental que se ha entregado tan completamente a un pecado que ya no puede actuar independientemente de ese pecado. A modo de ilustración, nótese la diferencia entre la persona que bebe, que incluso elige emborracharse de vez en cuando, y el alcohólico que ha perdido el poder de elegir, que no puede decidir no beber, y que no puede decidir hacer otra cosa que no sea beber. Lo que comienza como algo pequeño, que uno pensaba que tenía bajo control, se convierte en un problema que toma el control total de su vida. Cuando uno queda atrapado en este estado, se cae en conductas obsesivas, pensamientos irracionales, rumiación y autoacusación. Se entra en el círculo vicioso del vicio. Lo que se creía que era la fuente de la libertad se convierte en la propia prisión. El diablo nos dice que la fiesta ha terminado, y ahora debemos sufrir las consecuencias de nuestros actos, y nos llena de desesperación. Con frecuencia esto genera opresión, una influencia negativa sobre los seres queridos y amigos, lo que conduce a mayor alienación y desaliento. Cuando se pierde todo lo valioso en la vida, se produce la pérdida de cualquier sentido de significado, dirección o propósito en la vida. Esto es insoportable, y las personas pierden todo deseo de vivir. Yo no existo, los pensamientos que tienes son solo tuyos, así habla el diablo. A veces todo lo que necesitamos es una mano amiga que nos saque del pantano. El diablo nos tienta en lo que cree que son nuestras áreas de debilidad de la vida, y aunque no puede leer nuestros pensamientos como un Dios todopoderoso, es un excelente observador. Por lo tanto, si vas a superar al diablo, es de suma importancia que no le des ningún aviso previo. En los cuentos de hadas, es el tonto quien a menudo vence al diablo, generalmente sin intención, porque posee una pureza de corazón que no puede ser corrompida. Cuando el diablo identifica nuestras debilidades, también podemos usar esto a nuestro favor, pues sabremos en qué enfocarnos. Para Jung, una forma en que el diablo puede representarse es como una neurosis. Él escribe: el diablo describe el lado grotesco y siniestro del inconsciente, pues nunca lo hemos enfrentado realmente. En consecuencia, ha permanecido en su estado salvaje original. Probablemente hoy nadie sería tan temerario como para afirmar que el europeo es una criatura corderil y no poseída por un diablo. Los espantosos registros de nuestra época son claros para todos, y superan en horror todo lo que cualquier época anterior, con sus débiles instrumentos, pudo haber esperado lograr. El diablo es el aspecto diabólico de toda función psíquica que se ha liberado de la jerarquía de la psique total y ahora goza de independencia y poder absoluto. Como tal, nuestros demonios internos pueden equipararse con la sombra autónoma. Este rechazo de la sombra ocurre en la infancia, donde nuestros instintos animales suelen ser castigados por las instituciones sociales y los estándares convencionales de conducta, el superyo. A medida que crecemos, reprimimos gran parte de lo que hacemos o pensamos, ya que se considera inaceptable. Esto conduce a la represión. Nuestros rasgos inaceptables regresan a la capa inconsciente de la personalidad, donde permanecen como la sombra. Cuando ocasionalmente atraviesan la barrera de la represión, la sombra se manifiesta de maneras patológicas. Al negar nuestro lado oscuro, descuidamos la mitad de nuestra existencia como seres humanos. En la mitología, la sombra aparece personificada en una figura del mismo sexo, como nuestro hermano oscuro que acompaña y se aferra a su contraparte luminosa, Caín y Abel, Set y Osiris, Mefistófeles y Fausto, y el señor Ide y el doctor Jekyll. El analista junguiano Erich Neumann escribe: al aceptar el mal, el hombre moderno acepta el mundo y a sí mismo en la peligrosa doble naturaleza que pertenece a ambos.
Esta autoafirmación debe entenderse en el sentido más profundo como una afirmación de nuestra totalidad humana, que abarca tanto la mente inconsciente como la consciente y cuyo centro no es el ego, que es solo el centro de la conciencia, ni tampoco el llamado superyo, sino el sí mismo. En el tarot, el diablo es una de las 22 cartas de los arcanos mayores, y tiene un simbolismo diferente en comparación con la visión cristiana del diablo como mal puro. La imaginería proviene en parte de la famosa ilustración de Baphomet de Eliphas Levi, supuestamente adorado por los caballeros templarios. Es una figura hermafrodita que también tiene cuernos de cabra, alas de murciélago y las garras de un ave de rapiña. 2 dedos de la mano derecha apuntan hacia arriba y 2 de la izquierda hacia abajo, simbolizando la máxima alquímica: como es arriba, es abajo. Sus brazos llevan las palabras latinas albi coagula, separar y reunir. Jung escribe: un intento tal como la unión de los opuestos le parece a la mentalidad cristiana algo diabólico, algo maligno que no está permitido, algo perteneciente a la magia negra. En la psicología junguiana, el papel que juega el diablo señala la imagen unilateral occidental de Dios. En Occidente, el comportamiento paradójico y la ambivalencia moral de los dioses de la antigüedad clásica no fueron tolerados. En el judaísmo clásico, Yahvé posee tanto luz como oscuridad. El bien y el mal no están separados el uno del otro, sino que son aspectos interrelacionados de su luminosidad. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. En tiempos posteriores, el Yahvé moralmente ambiguo se convirtió en un Dios totalmente bueno, sin partícula alguna de mal en su naturaleza. El cristianismo amputó la mano izquierda de Dios, relegando a Satanás a las regiones inferiores, dejando así a un Dios totalmente benefactor para reinar supremo en el cielo. Todo cambia con la encarnación de Cristo. Dios deja de ser ambiguo y ahora se manifiesta en la forma de un hombre que es consciente, por lo tanto, tiene que discriminar entre el bien y el mal. Cristo quiso transformar a Yahvé en un Dios moral de bondad, pero al hacerlo desgarró los opuestos que estaban unidos en él. Así, lo primero que hizo Cristo fue separarse de su sombra y llamarla diablo. El diablo se volvió psicológicamente inevitable, en tanto que es la personificación del lado oscuro separado de Cristo. A diferencia de Cristo, el diablo fue creado, no engendrado. Sin embargo, aunque Cristo es la encarnación del bien, todavía quedan huellas de su ambivalencia moral original, como cuando declara: no vine a traer paz, sino espada. De hecho, el libro de Apocalipsis puede haber sido escrito para ofrecer un contraste al Evangelio de amor de Cristo. El diablo puede considerarse como la insatisfacción de Dios consigo mismo, una proyección de su propia duda que actúa como un recordatorio constante de la falla en la creación, y por lo tanto como un impulso constante hacia la realización consciente y hacia una mayor plenitud. Debemos tener cuidado, sin embargo, de no antropomorfizar a Dios como un ser, porque Él es el ser mismo. El diablo es una figura necesaria en la vida, no solo porque nos permite distinguir el bien del mal, el cielo del infierno, la virtud del pecado, sino también porque hace posible la acción y la libertad humanas. Si Dios no hubiera permitido al diablo la libertad de rebelarse, no habría habido conciencia del ego, ni civilización, ni oportunidad de trascender el ego mediante la autorrealización. Los humanos habrían sido poco más que máquinas, y todo habría permanecido uno para siempre. La razón de la ausencia de la sombra es la doctrina del sumum bonum, el bien supremo. Para el cristiano, ni Dios ni Cristo podían ser una paradoja. Ambos tenían que tener un solo significado. Dios crea al hombre a su imagen. Por lo tanto, el hombre debe ser fundamentalmente bueno, pero mediante su libre albedrío puede elegir lo contrario. Esta perfección unilateral, sin embargo, exige un complemento psíquico para restaurar el equilibrio, o de lo contrario el hombre quedará irremediablemente dividido en dos mitades irreconciliables. El concepto de privatio boni, la ausencia de bien, establece que el mal es simplemente la ausencia o carencia del bien, y que por lo tanto todo lo que existe es bueno. Esta idea atormentó a Jung y se convirtió en el centro de gran parte de su correspondencia con varios clérigos cristianos, en particular con el padre Victor Witte. Para Jung, el bien y el mal están atrapados en un duelo eterno por la supremacía. Así, si uno cree en un solo Dios, él debe contener a ambos dentro de sí mismo. Witte no podía aceptar esto y afirmaba:
Dios es luz, en él no hay tinieblas. Este conflicto llevó a Jung a escribir Respuesta a Job, a la que él mismo se refirió como puro veneno debido a su naturaleza controversial. En esta obra, explora la sombra o el lado oscuro de Dios, Satanás, que habrá de convertirse en el anticristo como una compensación necesaria al lado luminoso de Dios encarnado en Cristo. Este es el Deus absconditus, el Dios oculto que yace en la oscuridad de nuestro inconsciente occidental. El intermediario entre Cristo y el anticristo como fuerzas motivadoras es el Espíritu Santo, un proceso cuyo equivalente psicológico es la individuación de la humanidad, el viaje hacia convertirse en el sí mismo, que constituye nuestra verdadera naturaleza y la totalidad de nuestra personalidad. El lado oscuro es el cuarto elemento faltante de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El simbolismo trinitario carece de lo femenino, de lo material, y por lo tanto de la sustancia oscura de la carne y del diablo. Jung creía que la Trinidad debía ser reemplazada por una cuaternidad, un símbolo común del sí mismo. En el Apocalipsis, el diablo es encerrado en un pozo sin fondo por 1000 años. Después de esto, debe ser liberado por un tiempo. Tal como está escrito, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá y engañará a las naciones que están en todo el mundo. Podemos encontrar un paralelo en la mitología nórdica con el dios embaucador Loki, eventualmente castigado y atado por los dioses. Una serpiente cuelga sobre Loki y gotea veneno sobre él, lo que le hace retorcerse de agonía, provocando que todo el mundo tiemble y desencadenando los terremotos que precedieron al Ragnarok, el fin del mundo y la destrucción de los dioses. ¿Pero por qué debe ser liberada la figura del diablo? Jung escribe: la venida del anticristo no es solo una predicción profética, es una ley psicológica invariable cuya existencia le dio a Juan, autor del Apocalipsis, un conocimiento certero de la inminente enantiodromía. Si existe unilateralidad en una pareja de opuestos, es probable que ocurra una conversión o un cambio hacia el otro. Esta es la ley psicológica fundamental de la enantiodromía, correr hacia lo opuesto, que Jung descubrió a partir de Heráclito. La vida misma es una lucha de opuestos, nacimiento y muerte, salud y enfermedad, bien y mal. De la misma forma, nuestra actitud consciente se equilibra con su opuesto inconsciente, en un intento de restaurar la totalidad psíquica. Cuando la mente consciente ha roto su unidad con el inconsciente, la enantiodromía tendrá lugar. La polaridad y la oposición son leyes universales, y no hay crecimiento ni desarrollo de la personalidad humana posible sin considerarlas. Como escribe William Blake, sin contrarios no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio, son necesarios para la experiencia humana. De estos contrarios surge lo que los religiosos llaman bien y mal. Uno puede dominar esta polaridad solo liberándose de ella al contemplar ambos extremos, y así alcanzar una posición intermedia. Estar en la frontera entre el yin y el yang. Solo allí uno deja de estar a merced de los opuestos. Y para esto, uno debe ser consciente de la dualidad de su propia naturaleza. Todo lo que conduce a la totalidad es bueno, todo lo que conduce a la división es malo. La integración es buena, la desintegración es mala. A veces las personas más santas cometen los actos más atroces, porque se separan del mal necesario. La persecución de los no creyentes y los herejes, las hogueras, las torturas, las cruzadas, son en parte resultado de la actitud consciente unilateral de pureza y bondad, que provoca la proyección de la sombra. Jung escribe sobre el papel compensatorio de la psique en Juan, el autor del Apocalipsis, quien se esforzaba por llevar una vida pura, santa y ejemplar. La revelación fue experimentada por un cristiano primitivo que, como líder de la comunidad, presumiblemente tenía que llevar una vida ejemplar y demostrar a su rebaño las virtudes cristianas de la verdadera fe, humildad, paciencia, devoción, amor desinteresado y negación de todos los deseos mundanos. A la larga esto puede volverse demasiado, incluso para el más religioso. He visto muchos sueños compensatorios de cristianos creyentes, pero no he visto nada que remotamente se parezca al impacto brutal con el que los opuestos chocan en las visiones de Juan, excepto en el caso de una psicosis severa. Sin embargo, Juan no nos da motivos para tal diagnóstico. Al igual que Job, vio el lado feroz y terrible de Yahvé. Por esta razón, sintió que su evangelio de amor era unilateral,
y lo complementó con su evangelio de temor. Dios tiene un terrible doble aspecto. Un mar de gracia se enfrenta a un lago hirviente de fuego. Ese es el evangelio eterno, distinto del temporal. Uno puede amar a Dios, pero también debe temerle. Debemos cuidarnos de pensar en el bien y el mal como opuestos absolutos. Son mitades de un todo paradójico. Cuando comprendemos esto, podemos transformar el conflicto interior en paz interior. Experimentamos la realidad tal cual es, y nos permitimos estar unidos con nuestro sí mismo total. Sin embargo, la realización completa de nuestro potencial es un ideal inalcanzable y rara vez, si acaso, alcanzado por alguien, excepto por un Cristo o un Buda, que son encarnaciones del sí mismo. Pero entonces, los ideales son solo señales en el camino, nunca la meta. No hay totalidad psíquica sin imperfección. Solo los dioses hacen algo perfecto. Es mucho mejor saber que uno no es perfecto. Entonces uno puede sentirse verdaderamente en casa. No obstante, la imagen de perfección está tan arraigada en nuestra cultura que nos sentimos culpables cuando no podemos alcanzarla. Por definición, todos somos pecadores. Como Fausto, debemos aprender a encontrar la felicidad en el progreso y aprender a vivir con el pecado, no en pecado, haciendo lo mejor posible para llevar una vida virtuosa. Como hemos visto, el diablo juega un papel crucial en esto. No es solo una figura abstracta, sino que representa un fenómeno psicológico real y serio, cuyas tentaciones pueden conducir a la falta de sentido o pueden actuar como ese poder temible que nos impulsa hacia la individuación. Sin Satanás como la voluntad opuesta a Dios, no habría habido creación ni obra de salvación. Debemos, sin embargo, no darle al diablo más crédito del que merece. El mayor truco que jamás hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existía. El segundo mayor truco que jamás hizo el diablo fue convencer al mundo de que él era el bueno. Si encontraste este vídeo provocador o útil, comparte tus pensamientos en los comentarios, dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este.